Hoy el Señor entra a la casa de unos amigos, Marta, María. Después nos vamos a enterar por el Evangelio de Juan que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y sucede lo que suele suceder. La gente siente la necesidad de agasajar al huésped. Y entonces Marta empieza a atender de una manera especial al Señor y se preocupa para que todo esté bien, para que el Señor sea bien atendido. Mientras tanto, María se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra. Llega un momento en que Marta como que dice, pero ¿qué es esto? ¿Por qué María no me da la mano? ¿Por qué no me ayuda? Y entonces el Señor nos dice algo que tiene que ser fundamental en nuestra vida. Marta, te afanas, pero hay una sola cosa necesaria, y esa cosa necesaria es la que ha elegido María. ¿Qué significan estas palabras del Señor? Que nosotros en la vida tal vez nos afanamos por muchas cosas, vivimos pendientes de tantas cosas, buscamos tantas cosas, estamos todo el día ocupados, llenos de preocupaciones, de angustias, estamos todo el día en un corre-corre impresionante, pero nuestra vida a veces está vacía, está hueca, no tiene nada. En cambio, el Señor nos dice, si ustedes verdaderamente asumen aquello que es lo fundamental, lo necesario, lo vital, y luego, por lo tanto, tratan de vivirlo, entonces su vida tendrá pleno sentido. ¿Y qué es eso necesario? Es precisamente escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Hagamos una pequeña reflexión sobre la palabra del Señor. En primer lugar, la palabra de Dios no es simplemente una palabra que se pronuncia o que está escrita. No, la palabra de Dios es Cristo mismo, es Cristo nuestro Señor. Es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios, como nos lo indica San Juan en el prólogo de su Evangelio. Es la palabra, pero es la palabra eterna, por la cual fueron creadas todas las cosas. Es la palabra que da sentido al universo entero, que da sentido a la historia de la humanidad. Pero esa palabra se hizo carne, se hizo uno de nosotros en el seno de la Virgen María. Esa palabra es Cristo nuestro Señor. Ese Cristo, que es palabra eterna del Padre, hecha carne, ese Cristo, el que fue anunciado por los profetas y por todos los acontecimientos de la historia de Israel. Y es el Cristo que está presente, como nos lo dice el final del Evangelio de Mateo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es el que está presente en todos los acontecimientos de la historia. Por eso, la palabra del Señor, esa palabra que está escrita y guardada en la Sagrada Escritura, en la Biblia, es una palabra que tiene un centro fundamental que es Cristo. Toda palabra de la Biblia tiene que ser interpretada, tiene que ser entendida a la luz de ese centro fundamental que es Cristo nuestro Señor. Y toda palabra de la Biblia tiene que testimoniar a Cristo y al testimoniar a Cristo, iluminarnos a nosotros, mostrarnos cómo tiene que ser nuestra vida, cómo tenemos que vivir cada uno de los momentos de nuestra existencia y por lo tanto cómo podemos de verdad ser discípulos misioneros del Señor Jesucristo, aquellos que aman de verdad como el buen samaritano y que por lo tanto pueden hacerse fermento de cambio, de transformación en el mundo. Escuchemos por lo tanto siempre la palabra de Dios, es lo único necesario. Ahora, precisamente como la palabra es Cristo hecho carne, es la carne que el mismo Cristo quiso que nosotros comiéramos y por lo tanto nos dejó en la Eucaristía esa comida de vida eterna. Por eso la palabra nos lleva a la vivencia de la Eucaristía. La palabra que escuchamos no es completa, podríamos así decir, si no adquiere su plenitud de sentido y su plenitud de fuerza en la Eucaristía. Vivamos así siempre la palabra. Escuchemos la palabra, leámosla, analicémosla, tratemos de entenderla, tratemos de guardarla en nuestro corazón, de hacerla vida en nuestra existencia de todos los días y que esa palabra suscite en nosotros permanentemente el afán, el deseo de acercarnos a la Eucaristía, de alimentarnos de esa palabra hecha carne y que está en la Eucaristía entregada por nosotros y que se nos da como alimento. Vivamos así nuestra existencia cristiana.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.